Buenos días, bendiciones, un abrazo a nuestra gran familia que en estos momentos se prepara para recibir este espacio de A Solas con Dios. Soy Licenit Polanco, quien en esta mañana te dice buenos días, bienvenido. Recibe la paz de Dios en el día de hoy y que este momento de estar a solas con Dios sea un momento único, especial en tu vida, que llene tu corazón, que aliente tu vida, que te conecte con el Dios de lo imposible. Que aunque pensaste que estos son cosas que quizás nunca se van a dar en tu vida, es como dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le creen. Así que familia, buenos días. Levanta tu ánimo, levanta tu día, levanta tus manos, levanta tu corazón. Recibe presencia del Señor, recibe bendición del Señor. Escucha su voz, madruga ante los truenos de su voz, hablándote firme, hablándote claro, hablándote con amor, hablándote con entusiasmo, porque el Señor ha venido con manos llenas de bendición, manos para dar, manos para levantar, manos para sostener, manos para guiar, manos para perdonar, no manos para azotar, sino manos para recibir y para descansar. Recibe al Señor en esta mañana y que tú, que eres uno de estos valientes voluntarios madrugadores, reciba paz del Señor en el día de hoy. Oramos por aquellos que están solicitando, haciendo sus pedidos de oración temprano. Y le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos aquellos que ya están dejando sus mensajes en conexión con nosotros. Ayer agradecemos por los tiempos que nos permitió en familia compartir. Lamento no haber podido compartir ninguna foto ayer. Ayer estuvimos un poquito medios aislados. Tuvimos un poquito de calidad de familia, compartir con nuestros hijos, que hacía mucho tiempo que no lo podíamos hacer, compartir en familia, y fue muy especial ese momento, y esperamos que ustedes también hayan tenido la oportunidad de compartir con sus familias en el Día de los Padres, muy merecido para todos, que hayan tenido sus momentos familiares de alegría, de compartir, de interactuar. Y que el Señor pueda traer y siga uniendo la familia de Dios. Oramos al Padre para pedirle que por favor nos dirija en esta mañana y tome el control de cada una de tus necesidades y de tus peticiones de oración. Padre Santo y Padre bueno, en esta mañana te doy las gracias porque tú haces posible que de diferentes puntos del mundo haya un pueblo que se una a través de estas plataformas, Señor. Hay un pueblo que se una a interceder, un pueblo que se una para orar, para alabar, para buscar tu rostro, para juntos estudiar la palabra, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gracias porque tú haces posible que personas que no nos conocemos en lo físico ya nos amamos, Señor, y nos apoyamos en lo espiritual. Gracias porque con toda confianza hemos puesto delante de ti Señor, nuestras familias, nuestras necesidades, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y tú, Señor, con amor las has respondido. Háblanos hoy otra vez, Señor, como lo has hecho cada día. Y que tu voz pueda ser escuchada, comprendida y obedecida dentro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un pensamiento
Hay un pensamiento que a veces corre en nuestra mente. Segunda de Tesalonicenses, en la carta de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor mutuo de cada uno abunda entre vosotros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es una evidencia del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Es tan bonito cuando uno puede tener un cuerpo de creyentes que se convierten en nuestra familia. Me parece tan hermoso en uno llegar a un lugar y poder ver gente que te quiere, te aprecia, te apoya, que podemos mirarnos a los ojos y saber que hay respeto, hay amor. Por eso dice Pablo, cada vez que Pablo pasaba a una iglesia, y aquí este fue en la carta que le escribió a la iglesia de Tesalónica, ya esta era la segunda carta, dice que debemos siempre dar gracias a Dios por nuestros hermanos. Qué lindo. Justamente el sábado pasado estuve en la iglesia de Aguadapueblos aquí en Puerto Rico, estábamos predicando y me pareció tan hermoso y muy grato poder ver, tuve la oportunidad de ver a Damaris, la mamá de Grecia, muy linda. Damaris fue allá a llevar su donativo para las Biblias para Ucrania. Nos habíamos visto hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Me pareció tan lindo y tan grato ver a Damaris, y bendiciones a Damaris. Ella también se conecta con nosotros. Tuve la oportunidad de ver al pastor Josué Vargas, que ahora pues me parecía hasta extraño cuando él me invita a su iglesia, cuando éramos pastores de él, era un jovencito adolescente. Yo era su directora de Conquistadores, éramos sus pastores de él y de su hermano, y entonces de sus padres. Y cuando fuimos a la iglesia fue tan bonito ver al pastor José Vargas y Chamari, su esposa, que también la vimos, era muy íntima amiga de mi hija, y vimos el amor que nació entre ellos cuando estaban, ese amor adolescente entre Josué y Chamari. Y luego nacieron sus hijos, los padres de ambos llegaron a ser nuestros amigos y son nuestros amigos. Y volver a encontrarnos con ellos, con sus padres, ver sus hijos, cómo han crecido, ver la iglesia, ver a esta juventud de Lares, cuando éramos pastores en Lares, Mariam y su hija, fue lindo, fue hermoso volver a ver una familia muy, muy, muy querida de la iglesia de Rocha. Un niño que tuve la oportunidad de ungir el vientre de su madre cuando antes de nacer ella estaba bajo unas condiciones muy delicadas. Ella estaba muy delicada de salud cuando quedó embarazada, y fuimos allá y ungimos ese vientre. Y yo le dije a ella, mira, si este niño o esta niña nace, esta niña viene o este niño viene con una misión. Y desde antes de nacer le cambié el nombre al niño, porque el niño pues lleva otro nombre. Y yo le dije, él va a ser Juan Bautista. Y no lo reconocí el sábado cuando escuché a ese niño cantar. Cuando ese niño cantó, oh Señor, nos quebró las fibras del corazón con la pasión, con la fe, con el poder que ese niño entiendo que debe tener como 7, 8 añitos. Ese niño cantó, y cuando supe que era el niño que había ungido antes de nacer, sabía que ese niño tenía que venir con una misión, porque vivimos en un mundo donde a nuestros niños se les arrebató la inocencia.
lamentablemente vivimos en una sociedad tan sucia y tan corrupta, tan malvada. A los niños se les robó la inocencia de ser niños. Ahora los niños juegan con máquinas que les cambian la manera de pensar y de ver sus cuerpos. Ya la escuela ya les cambió la inocencia. Las casas, los muñequitos, las películas, les cambiaron la inocencia a nuestros niños, la manera de ver el mundo, de verse a sí mismo y de ver a Dios. Y ver padres que están marcando la diferencia en la vida de sus hijos, y aun cuando tienen que nacer en este mundo, no los sacan del mundo, pero los apartan del mal, y comenzamos a ver cómo padres se entregan, como mi querida Maribel con Camelin, como mi querida amiga Karen con su hija, que ayer justo cumplió años, ver a los papás de este niño, ver a Mara con Danielita, y veo padres que comienzan a hacer de sus hijos luz al mundo. Entonces doy gloria a Dios, porque aunque el ejército de niños y de jóvenes que Dios está levantando para hacer un cambio y darle un mensaje al mundo diferente, no tiene que ser numeroso, pero tiene que ser poderoso. Y ahí le corresponde a nosotros como padres y como abuelos y como tíos y como hermanos de la iglesia, proteger y custodiar estos niños y estos jóvenes que se están levantando para marcar la diferencia. Por eso damos gracias a Dios por nuestros hermanos, como dice la palabra, porque es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor mutuo de cada uno abunda entre vosotros. Y damos gracias a Dios por las iglesias que conservan ese espíritu de amor, ese espíritu de bondad, esa amabilidad. Hay de aquellas que todavía viven cerradas en su propio mundo. Son iglesias frías, descomprometidas. Y sus líderes igual, que necesitan el llamado que Dios le hizo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y quiero también pedir oración por las personas que estamos conociendo a través de las llamadas que nos hacen, ¿verdad?, para los donativos. Conocemos gente maravillosa, así que alabamos al Señor por esas personas que hemos venido conociendo. Hoy estaré en una radioemisora, Soplo de Vida, aquí en Puerto Rico, la radioemisora Soplo de Vida. Me estarán haciendo una entrevista vía telefónica con respecto a a nuestro proyecto de Biblias para Ucrania, y esperamos que el Señor nos pueda ayudar y bendecir. Quisiera, antes de tocar el tema de hoy, que de paso está muy interesante. El tema no es interesante porque yo lo dé, porque aquí no es quien lo da. Es el mensaje en sí, el mensaje que la palabra trae. Hoy quisiéramos poder acercarnos un momentito a la presencia del Señor. Esta mañana, cuando estaba analizando el tema, créame que el tema me ha puesto a pensar, a rodear mi mente, mi corazón. Deme un momento. Ha puesto mi mente a pensar, a meditar profundamente en cuán grande es la presencia de Dios y cuán poco a veces nosotros la percibimos. Y habrá un momento en que la percepción de la presencia de Dios debe ir más allá de una somera presencia invisible.
sino una presencia real. Pero tocamos el tema y yo quiero poder cantar. Hace tiempo que no canto este himno, pero me he sentido motivada, impelida, ¿verdad? Como dice. Es un himno que compuse hace varios años, ustedes lo conocen, forma parte de una campaña. No tengo la mejor voz hoy, llevo toda la semana y el fin de semana hablando, predicando y de todo, pero en el nombre del Señor. En silencio reverente vengo a ti, con mi súplica constante a insistir, pues tú nunca te has cansado de escuchar cuando un hijo viene con necesidad. Te confieso mi cansancio de vagar en tinieblas, en desorden, soledad, pues yo siento un gran vacío en mi ser, que tu amor llenar podrá con su poder, transformando vidas, como transformaste al mundo en la creación. Transforma mi vida y que pueda ser constante en la oración, que te pueda conocer y que otros puedan ver que tu mano me tocó. La presencia de tu espíritu en mí ilumina mi conciencia y mi existir, trae el aire que me hace respirar, esa paz cuando contigo quiero estar. Tu palabra mi alimento ha de ser, para que mi fe pueda siempre crecer, compartir con otros de tu grande amor y decirle al mundo que eres mi creador, transformando vidas, como transformaste al mundo en la creación. Transforma mi vida y que pueda ser constante en la oración, que te pueda conocer y que otros puedan ver que tu mano me tocó, transformando vidas, como transformaste al mundo en la creación. Transforma mi vida y que pueda ser constante en la oración, que te pueda conocer y que otros puedan ver que tu mano me tocó. Transformando vidas. Hay algo que el Señor quiere hacer definitivamente, y es poder transformar nuestras vidas. Era lo que el fin principal
que Dios buscaba cuando se manifestaba al pueblo de Israel. Cada cosa, cada acto, cada decisión que Dios tomó, desde que comienza a enviar a Moisés y manifestar su poder y las oportunidades que le dio a Egipto y le dio a Israel para conocerle, el objetivo era transformar la vida. Y hoy, esta mañana, yo pensaba, Señor, ¿en qué nivel de trabajo, de transformación tú estás conmigo? Usted ha visto cuando pasa por algunos edificios que diga, perdonen los inconvenientes, pero estamos en remodelación. Nosotros estamos en un proceso de remodelación también. Pero yo he visto cómo a veces esas pancartas que se ponen de que aquí pronto se construirá una carretera, llevan años y no se construye. Perdonen los inconvenientes, que estamos en remodelación, pronto tendremos nuestras facilidades por alguna razón. Se atrasan. ¿Qué atrasó el proceso? Pues eso es algo a veces digno de analizar, que hizo que se atrasara el proceso ese proceso en el que las cosas debieron haberse hecho hace tiempo atrás y no se hizo. Fíjate que en el capítulo 19, donde estábamos nosotros estudiando la semana pasada, y hoy retomamos capítulo 19 del libro de Éxodo, nosotros vimos cómo Dios, a través de diferentes desafíos que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel, desafíos de un segundo intento que hizo el faraón de Egipto de volverlos a su esclavitud, Dios solucionó ese problema abriendo un camino en el mar, haciéndolo en ese mar, los hace cruzar y en ese mismo mar ahoga a sus enemigos. Posteriormente, ante una crisis de unas aguas amargas que se encontraron, Dios con un árbol, con una madera, resolvió ese problema. Luego vino un proceso de hambre y Dios, de los almacenes de la panadería del cielo, hace descender pan llamado maná, bueno, qué nombre que ellos le pusieron. Y Dios los comenzó a sustentar dándole cada día el sustento que iban de ese día. Y por eso dice la palabra que basta cada día su afán. Y tú no te preocupes por lo que tú vas a comer mañana, vestir o vivir o lo que vas a hacer, porque Dios, la gente de que no le conoce, hace las mismas cosas. Dios quiere que nosotros vivamos cada día en la preocupación de ese día. Pero nosotros no, porque a nosotros nos han enseñado a nosotros proyectarnos para mucho y comenzar a trazar planes. Y aunque yo no estoy diciendo que eso es malo, porque yo también hago ese tipo de cosas, y no es que no sea malo porque yo lo hago, no. Porque bueno, así estamos adoctrinados a poder planificarnos. Una de las cosas que yo tuve que desaprender es a confiar de que esos planes que yo hago, es como dice la palabra, el hombre hace su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios, cuando tú le entregas tus planes a Dios, tú tienes que entregárselo con la seguridad de que Dios lo puede transformar a su manera y tú no te tienes que molestar. Ni tienes que ponerte a pulsar, no Señor, pero es que ya eso lo planifiqué, yo lo quiero de esta manera y ya ahora tú me vienes a cambiar los planes, y a veces nosotros nos molestamos por las alteraciones que Dios le hace a nuestros planes. Comenzamos a entender que Dios, de la misma manera que le proveyó pan cada día al pueblo de Israel, Dios va a proveer cada día para nuestras necesidades. Y el otro desafío fue que, bueno, se encontraron otra vez con el problema de la sed, y Dios, a través de una roca, hace brotar agua. Ahora se encontraban frente al monte Sinaí, y nosotros nos encontramos un pueblo como que Dios lo mandó a prepararse de una manera bien peculiar, en la que le mandó a tomar los vestidos, a santificar cada una de su vida, santificar sus ojos, sus oídos, su boca, su mente, los pensamientos, el corazón, las intenciones del corazón, santificar sus cuerpos, incluyendo el alejarse, es decir, mantenerse alejados
en contacto sexual con su familia, con su esposa o su esposo. ¿Por qué? Porque se iban a preparar a recibir la presencia del Señor. Me parece extraordinario. Y de eso ya tocamos ese tema, de cómo Dios buscaba que la mente, el cuerpo, las intenciones, cada una de las cosas del pueblo estuvieran listas justamente para poder tener un encuentro con Dios de una manera única. Y entonces aquí va presentando la palabra que hoy vamos a ir a tocar el versículo 10 en adelante. 16, ya todavía habíamos tocado los versículos 10 en adelante cuando vimos que Dios le pidió al pueblo que se santificara 2 días antes, porque al tercer día Él iba a descender. Y mira lo que dice la palabra en el capítulo 19 de Éxodo, verso 16. Dice, al tercer día, cuando amanecía, mire esto, mire cómo es despertado el pueblo de Israel. Esto era en la madrugada. Mira cómo amanece ese día. Al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Me parece maravillosa la manera en que Dios despierta al pueblo de Israel. Y dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se quedaron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el horno, como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y ahí me voy a detener porque quiero que podamos analizar un momento esto. De las muchas maneras que Dios puede manifestarse, yo creo que una de las maneras que más estremece la vida del hombre es cuando comienzan a caer truenos y relámpagos. Fíjate que la lluvia a veces puede ser relajante, puede ser de una manera relajante. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la lluvia caer, incluso hay personas que les gusta el sonido de la lluvia para poder dormir, pero no exactamente lo de truenos, lo de relámpagos, cuando usted siente que la gente dice, no, si se están mudando allá arriba. Pero cuántas veces truenos, relámpagos y rayos nos hacen temblar. Hay gente que cierra las puertas, se mete debajo de la cama. A lo menos mis perros, cuando comienzan a tronar, se vuelven locos. Comienzan a raspar la puerta. Ellos no quieren estar a la parte de afuera de la casa. Eso les causa mucho temor cuando vienen así las tormentas y los rayos. Y no es que ellos quieren estar dentro de la casa, es que ellos quieren estar al lado de nosotros. Esa es la cuestión. Hasta las mascotas. Y usted sabe que cuando vienen tiempos así huracanados, usted ve como la naturaleza va en busca de esto. Usted ve el movimiento de las aves huyendo, buscando un momento de refugio, buscando un momento de esconderse. ¿Por qué? Porque a veces eso trae temor. La naturaleza siente temor cuando
ante los truenos, los relámpagos, los rayos, el sonido de la lluvia fuerte, pero fíjate que no llovió. En este momento en que el Señor se presenta, esta es la manera que Dios elige. Y esto es interesante, porque cuando Dios le dice lleva a Elías a este mismo monte, muchos años después, cuando Elías huía, ¿verdad?, de la esposa de Acab, de Jezabel, que llegó a este mismo monte, al monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, él se escondió en una cueva. Y Dios le dijo a Elías, ¿qué haces ahí? Sal de la cueva, yo no te mandé a esconderte. Preséntate que yo me voy a hacer presencia. Y dice que lo mismo que dice aquí. Dice que aparecieron truenos y un viento recio que estaba rompiendo los árboles, pero él no estaba allí. Y dice que hubo un terremoto y no estaba allí. Y hubo un fuego y no estaba allí. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque las descripciones, justamente, todas las manifestaciones previas que hubo para presentársele a Elías eran las mismas manifestaciones que Dios eligió para presentársele al pueblo de Israel. Sin embargo, a Elías no se le presentó ante ninguna de ellas. Ante ninguna de ellas. A Elías se le presentó de una manera diferente, en un silbo apacible. ¿Por qué? Porque Elías se encontraba en un estado de tristeza profunda que nosotros hoy le llamamos depresión. Él se encontraba con miedo, él se encontraba solo, él se encontraba desamparado, él se encontraba vulnerable ante el poder de Jezabel. Él se encontraba triste porque no veía como el pueblo no obedecía a Dios y veía la autoridad y el poder que tenía Jezabel. Él se encontraba triste, se encontraba deprimido. Y ante una persona deprimida, usted no le puede ir con un rayo, con un trueno, con un terremoto. Porque el estado que tiene es un estado de miedo y de ansiedad. Cuando tú te encuentras en un estado de miedo y ansiedad, Dios se te va a presentar como algo apacible, porque Dios entiende tu situación y Dios se te va a presentar como ese Dios que viene a ampararte, a refugiarte, a darte la paz que tú necesitas. Porque Dios no viene a producir más de lo que ya tú tienes, sino para dar el cambio de lo que tú tienes. Ahora, ¿cómo estaba el pueblo de Israel cuando llegó al monte Sinaí? Bueno, él se encontraba un pueblo prepotente, poderoso. Acababan de aniquilar a Amalek. Le acababan de ganar a los amalecitas una batalla sin tener un ejército. Dios le había satisfecho todas sus necesidades. Habían comido, habían bebido, habían estado en un lugar de 70 palmeras. Habían estado bien, pero seguían cuestionándose de Dios. Seguían preguntándose de Dios. Seguían cansándole la paciencia a Moisés. No era un pueblo que medía ya miedoso. Sus enemigos habían quedado sepultados en las aguas del Mar Rojo. Ahora se encontraban en un estado de prepotencia, en los que incluso se preguntaban si verdaderamente Dios estaba con ellos. Interesante. Cómo Dios se manifiesta a nosotros de acuerdo al estado en que estábamos. A Elías, que se encontraba desamparado y solo, se les presenta como un viento apacible para devolverle la paz que él necesitaba. Pero a un pueblo que dudaba de su Dios, a un pueblo prepotente que se preguntaba ¿para qué Dios nos trajo a este desierto? Mejor nos iba con los egipcios. Entonces es cuando Dios hace descender esos truenos y esos relámpagos, ese estremecimiento. Y dice la palabra, regresando
ahí. Y al tercer día, cuando, regresando al versículo 16, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte. En esa espesa nube, el monte lo podían ver. Cuando desciende esta espesa nube, el monte no se vio. Lo que se veía era aquella nube espesa sobre el monte. Pero junto con esa, comenzó a escucharse este penetrante sonido de trompeta. Yo no sé cómo ustedes hubiesen reaccionado si hubiesen estado allí, en esa mezcla de viento, relámpago, esa nube espesa y esa trompeta sonar de una manera estremecedora. Pero algo interesante que la Biblia nos dice que Moisés tocó esa trompeta. La Biblia nos dice que Josué tocó esa trompeta. ¿Quién tocó esa trompeta? ¿Quién tocó esa trompeta que estremeció? Penetrante sonido de trompeta es la descripción que hace la Biblia. Un penetrante sonido de trompeta que estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando leo esto, pues puedo recordar las historias que nos han contado nuestros hermanos en Ucrania, cómo despertaron ante el bombardeo. Todo el mundo estaba dormido plácidamente en su casa cuando comenzaron a caer los bombardeos y comenzaron a escucharse esas explosiones estremeciendo el suelo de sus casas, de sus edificios, de su país. Y el pueblo despierta a son de guerra. ¿Cómo despierta el pueblo de Israel? Bueno, a un llamado a conocer a ese Dios al cual ellos se atrevían en momentos dados a decir dónde está Dios, qué pasó, que nos sacó aquí a este desierto, que este Dios que no se preocupa por nosotros, que mira que tenemos hambre y no nos da las carnes que queremos comer, que tenemos sed y nos encontramos con estas aguas amargas. Dios quería que ellos vieran, ellos conocieran la grandeza, el poder estremecedor de ese Dios al que nosotros con frecuencia le llamamos Padre, le llamamos Madre, le llamamos amigo, mi best friend. A veces hay gente que se atreve a tirar groserías sobre Dios, burlarse de Dios, maldecir el nombre de Dios. Pero no tenemos ni la más mínima idea y conciencia de qué Dios estamos hablando. Y yo le doy gracias a Dios porque la misma manera que Dios decidió descender al monte Sinaí para hacerse presente y audible ante su pueblo, lo hizo de la manera en que va a venir en gloria ahora por segunda vez. Porque este Dios es el mismo que descendió a la tierra en el cuerpo de un bebé indefenso, nacido en un establo de animales, custodiado por dos mortales, acostado en un pesebre, en un comedero de comida, cuyas primeras visitas fueron para muchos ignorantes pastores que quizás no tenían mucha escolaridad, pero tenían mucha fe. Ese hombre indefenso al cual los judíos se dieron el gusto de escupirle el rostro, de flagelarlo al estilo judío, flagelarlo al estilo romano,
de enterrarle una corona de espinas, de desnudarlo ante los ojos del pueblo, crucificarlo sin piedad en una cruz, porque así somos los humanos cuando desconocemos a Dios. Lo maldecimos, lo escupimos, lo lastimamos, lo ultrajamos, le damos la espalda, lo vendemos, lo negamos, porque nosotros somos unos ignorantes. Porque a veces nosotros decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Y yo digo, Señor, ¿por qué tú no vuelves a manifestarte de la manera en que te manifestabas en el pasado, para que el mundo sepa que tú no eres un Dios que lo puede echar en un bolsillo, de poder hacer una estatua de él, de prenderle una vela, de ponerlo de cabeza cuando no le concede los deseos, porque nosotros pensamos que Dios es el genio de la lámpara, que está obligado, porque tú lo rescataste y lo sacaste de la lámpara de allí. Entonces Él está obligado a conceder tus deseos, porque nosotros somos los dioses que decimos y Dios es el amo que obedece. Y Dios en este momento quiso mostrarle al pueblo una pequeñez de la grandeza del Dios que los había liberado de los egipcios, el Dios que los cuidó en toda la travesía que llevaban por 3 meses. Ya llevaban 3 meses haciendo una travesía por el desierto. No era cualquier cosa. No era un becerro que podían fundir y hacer en oro. Era mucho más que eso. Esta manifestación de los truenos, los relámpagos, la espesa nube en el monte y aquella penetrante sonido de trompeta estremecía los corazones. Es un llamado y Dios, ojalá que Dios pueda descender al monte de nuestra mente y nuestro corazón. Que nosotros podamos hacer de nuestro corazón un monte Sinaí para que Dios pueda descender de esa manera estremecedora. Y nosotros podamos reconocer que nosotros no le estamos sirviendo a cualquier diosito. Nosotros le estamos sirviendo, estamos escuchando la voz de un Dios que cuando habla el sonido de trompeta que hace dentro de nosotros retumba en nuestros corazones. La descripción del versículo 18. Bueno, quiero leer algo del 17 que lo subrayo ahí, lo subrayo. Subraya ahí en tu Biblia, por favor, 4 cosas. Trueno, relámpago, que no es lo mismo trueno. Una espesa nube y un sonido de trompeta. Hay 4 cosas interesantes que, de paso, estarán presentes en la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo, la tierra va a temblar ante los truenos y relámpagos que van a estar previos a la venida de Cristo. Jesús viene sobre una espesa nube y también se tocará la trompeta. Las descripciones que hace Éxodo 19:16 son comparativas con las descripciones que hace Primera Tesalonicenses y hace también el Apocalipsis acerca de la venida de Cristo, que vendrá con truenos, relámpagos, una espesa nube, y todo ojo le verá, porque dice aquí que Moisés, en representación a ese pueblo, dice que Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir a Dios. Moisés, como líder, prepara al pueblo. 2 días antes lo mandó a santificarse, a alejarse de sus esposas, a limpiar sus vestidos, a santificar su boca, su mente, todo. Y ahora lo saca del campamento. Y este acto de sacar al pueblo del campamento es interesante porque lo saca de sus zonas cómodas. Y nosotros como líderes tendremos que aprender a sacar al pueblo de sus zonas cómodas para poder presentarse ante el monte de Dios.
Dios quiere manifestarse a su pueblo. Nosotros como pueblo, el mundo debe saber que nosotros le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que se manifiesta ante los eventos de la naturaleza que no podemos controlar. ¿Ok? Y aquí dice la palabra, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se quedaron al pie del monte. Y créeme que no se quedaron sentaditos con sus celulares, allí bien chévere, tratando de conectarse con el otro mundo. No, 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 no. Cuando nos presentamos ante el Señor, aquel pueblo estaba de pie, Señor, con buena ropa, limpia. Recuerden que los vestidos estaban lavados. Y allí se presentaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él. Y esto es otro detalle, cómo Dios toma el tiempo para descender a un monte. Dios descendiendo a un monte. Interesante. Ese día era el día que Dios dijo, vengo ahora, le dijo a los ángeles, vengo ahora. Voy a darme a conocer a mi pueblo. ¿Usted cree que Dios no se preparó también? Dios se preparó para poder descender. Dios se preparó para poder descender ese día con su pueblo. Y dice que Dios descendió a aquel monte. El humo subía como el horno, como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con tronante voz. ¡Wow! Yo no sé qué hubieses hecho tú o qué hubiese hecho yo si hubiésemos estado ahí. Dios hablando con una tronante voz. Y cuando dice aquí tronante voz, yo quiero decirte que así fue como yo escuché la voz de Dios cuando me dijo, Liz, lleva Biblias a Ucrania. No fue una voz apacible, fue una voz en un llamado de desesperación. Fue una voz tronante dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón. No puedo decir dentro de mi oído porque no quiero decir estas cosas. Pero era una voz tan firme, tan segura, quizás desesperada. Es un llamado de auxilio, ayuda a mi gente, a mi pueblo. Lleva mi palabra al otro lado. Cuando yo leo esto ahí, cuando yo leo y dice que Dios comenzó a hablar de una manera contronante, con una voz de estruendo, el Señor descendió sobre el monte, dice versículo 20, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Me parece interesante cómo Dios llama ante su presencia, delante de aquella grandeza. Moisés sube la cumbre del monte. El pueblo estaba de pie sencillamente. Estaba de pie alrededor del monte, pero Moisés sube al monte. Estoy segura que el pueblo temblaba al otro lado del monte, pero Moisés podía entrar. Y esto ya yo lo he mencionado en otras
mensajes previos, la gran diferencia, perdone, que cuando mi mente se ilumina tengo que escribir algo que llegó rápido a mi mente. Muy bien, después lo pierdo. Era como Moisés sí tenía la oportunidad de poder entrar a esa presencia especial de Dios en medio de esto, y él lo hacía sin miedo. Mientras el pueblo quedaba completamente temeroso. ¿Por qué? ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué la diferencia entre el miedo del pueblo y el sentimiento de valor que tenía Moisés? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, cuando Dios se manifiesta con trueno, eso no es para temer, eso es para confiar, para retornar la confianza de Dios en nosotros. No fue con miedo, fue con fe que subió Moisés. Esa voz no le era desconocida para él. Esa voz era conocida para Moisés. Esa fue la voz que se encontró con él cuando le dijo, quítate los zapatos. Fue esa voz que lo convenció y le dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ve, yo estaré contigo. Nuestro tipo de relación con Dios nos define cómo nosotros lo vamos a ver a Él en el momento en que Dios comience a manifestar su gloria. Versículo 21 dice que cuando Moisés subió a la cumbre del monte, versículo 21 dice, el Señor le dijo, ahora desciende. Y uno dice, ¿cómo es posible que primero dice, ven, sube? Como si esto fuera tan fácil. Quizás el promedio de horas para subirlo son 4 o 5 horas para subir a la cumbre del Sinaí. Son de 4 a 5 horas. Y cuando llegue allí, Dios le dice, desciende. Requiere al pueblo que no traspase el límite por ver al Señor, porque una multitud de ellos caerá. Y también los sacerdotes que se llegan al Señor, que se santifiquen para que no haga de ellos estrago. Y uno se pregunta, ¿pero qué sacerdote si todavía no se había instituido? Todavía a este punto no se había instituido ni se había elegido la tribu de Leví como la tribu de los sacerdotes. Pero déjeme decirle, cada padre de familia era sacerdote de su casa. Había cierto sacerdocio por tribus. Recuerden que Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. No había un sacerdocio levítico establecido, pero había un sacerdocio patriarcal. Y Dios le dijo, mira, no solamente me vas a santificar el pueblo, me vas a santificar los sacerdotes. Porque yo no sea que yo haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú mandaste, señala límites al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón conmigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite por subir al Señor, para que no haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y habló con el pueblo. Y quiero decirte algo. ¿Por qué Dios fue tan insistente sobre eso? Porque ya Dios conocía el mal hábito que tenía el pueblo de Israel en la desobediencia. Cuando le dijo, dile que no guarden comida para mañana porque se le va a podrir. Y fue y guardaron. Luego fue y les dijo, no busquen alimento el sábado. Y fue y buscaron. Ya Dios sabía cuál era la inclinación del pueblo de Israel y era desobedecer.
Y Dios le dijo, mira, garantiza que nadie suba. Porque la gente te ve subiendo el monte. Y ahora yo voy a llamar a que Aarón suba contigo. Y algún curioso va a decir, bueno, pues sí, Moisés, ¿qué tiene Moisés que no tenga yo? ¿Por qué Moisés puede y yo no? Y le dijo, mira, sé claro y específico en lo que yo le voy a decir. Que no suba nadie. Y uno se pregunta por qué esas marcadas diferencias. Esas marcadas diferencias entre por qué Moisés podía subir al monte y Aarón podían subir y el pueblo no podía subir, estaba en la manera en que ellos conocían a Dios y veían a Dios. En la manera en que habían aprendido a obedecer a Dios. ¿Qué tipo de relación tienes tú con Dios? ¿Eres tú de aquellos que ha aprendido a escuchar la voz de Dios cuando te dice, regresa a tu casa, apaga la estufa, verifica la plancha, vete, búscate una botella de agua, tráete algo de comida, toma una segunda cartera, regresa? Esas diminutas cosas que a veces el Señor, cuando nosotros en vez de ponernos a pelear cuando el carro no nos prende y estamos apurados y decimos, ay Señor, este carro casi no tiene gasolina. Entonces tú no entiendes de que Dios quizás está atrasando tu salida para poder protegerte de un accidente. O está atrasando tu salida porque alguien tiene que llegar antes que tú te vayas. Y tú dices, ay, a mala hora llegó esta persona, si yo me tengo que ir. Señor, a mala hora llegó porque la gente es tan impertinente. Y tú no sabes que esa persona es importante. Es un emisario de Dios y tú no lo sabes. Pero si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, en esas diminutas cosas que el Señor te va poniendo, cuando tú te pares frente a ese monte, donde el Señor va a venir a manifestar su gloria, tú vas a temblar. Y tú serás de aquellos que no podrás subir, te tendrás que quedar a la otra parte del monte. ¿Por qué? Porque tú no estás acostumbrado. Tú no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Mi amigo y hermano, yo te quiero decir, Dios quiere y va a manifestar su gloria. Los años, no sabemos cómo va a terminar este año. Yo sé que el Señor me va a ayudar a culminar mi misión de llevar estas Biblias a Ucrania. Pero tú no sabes cómo va a terminar este año. Tú no sabes qué nueva catástrofe. Tú no sabes qué nueva situación estaremos enfrentando. Ya nosotros enfrentamos la crisis del COVID. No sabemos cuál es la que viene ahora, si es la del hambre, si es la del terremoto, si es la del huracán. No sabemos si los incendios regresan, el problema climatológico, el deshielo de los polos. No lo sé. Y déjeme decirle, tampoco me aflijo tratando de descubrir qué es lo próximo que va a ir, porque cuando tú vives con Dios cada día, lo más importante es dónde estás tú en tu presente con Dios, no dónde vas a estar tú en el futuro con Dios. Porque tu presente con Dios define tu futuro con Dios. Y si tu presente está con un Dios accesible, real, con el que tú hablas y te comuniques, al que tú escuchas y obedeces, al que tú no le vienes a pulsear tus ideas y tus sentimientos y decir, no, Señor, es que esto es lo que yo quiero para mi vida y yo quiero que tú lo apruebes. Deja de estar pulseando con Dios. Ríndete ante su poder, ríndete ante su amor, ríndete ante sus planes. Porque este pueblo que ahora está viendo, está sintiendo, su corazón está temblando, porque está por primera vez reconociendo la grandeza del gran yo soy, que los vino sacando desde Egipto durante 3 meses, vienen pensando cómo será su Dios. Ahora lo tienen de frente. Y el tema de mañana es un poquito trágico, ¿sabe? Pero vamos. Ahí vamos con todo en el nombre del Señor. Realmente no es trágico, vamos a tocar unas áreas impresionantes y buenísimas. Lo triste es cómo reacciona el pueblo, porque el problema no es Dios, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros.
nosotros tenemos que comenzar a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Que ese Dios se puede hacer niño, claro que sí. Que se puede hacer hombre, claro que sí. Amigo de la humanidad, claro que sí. Pero déjame decirte una cosa. ¿Cuál es la realidad de nuestro Dios? Él es el Dios Todopoderoso. El Dios con que nosotros comulgamos, hablamos cada mañana, le hablamos y le contamos nuestras situaciones. Es un Dios que la presencia de seres santos como los ángeles se tapan el rostro para mencionar su nombre. Y le adoran y le sirven día y noche. Le alaban sin cesar. Y cada vez que el Señor da un comando de que ve, ayuda a Liz, ve, ayuda a Iraida, ve, ayuda a Andy, ve, ayuda a Mirta, ve, haz lo que tengas que hacer, ellos obedecen sin cuestionar y crean un ejército de protección para nosotros. Ese es nuestro Dios. El Dios de los truenos, de los relámpagos, el Dios que sonará la trompeta, el Dios que quiere transformarnos. Un Dios todopoderoso al cual nosotros debemos respetar y reconocer que ese Dios es sobre todo lo creado, lo existente, y que aún tiene el poder para atar los demonios y destruirlos. Que tú puedas conocer la grandeza de ese Dios. Oramos. Señor y Padre, te doy las gracias porque hoy tú has querido darnos a conocer ese lado impresionante de tu divinidad. Gracias porque no tenemos a un Dios que podemos molestarnos con Él y lo encerramos y le damos time out. No es un Dios al que nosotros podemos sacar pecho y decir, yo soy más poderoso que tú. Es un Dios que cuando los truenos, los relámpagos, la espesa nube desciende y suena la trompeta del cielo, nuestros corazones deben quedar estremecidos y nuestros rostros tocando tierra, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor y poder. Y que nosotros podamos vivir bajo el valor que tenía Moisés, de que en medio de los truenos se presentaba ante Dios en obediencia para escuchar su voz y obedecerla. Ayúdanos a tener experiencias similares contigo, Señor. Y que podamos aprender a renunciar a estos nuevos estereotipos de ver a un Dios chabacano, a un Dios cualquiera, a un Dios flexible. Solo necesitamos tener un Dios accesible a nuestra necesidad, pero no un Dios que nosotros podamos manipular. Gracias, Padre, porque hoy nos traes esta visión de santidad que tú quieres para nuestras vidas y este sentido de santidad de nuestro Dios. Que así sea, Padre Santo. Guíanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Mañana estaremos entrando al capítulo 20, un capítulo que voy a estar destacando quizás cosas nuevas que no había destacado anteriormente, pero que el Señor pueda guiarnos en este día. Gracias por tu fina atención y participación en nuestra presentación de nuestro tema de A Solas con Dios, esperando que el Señor sea contigo. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.